Ajedrez de Petro, Benedetti, el personajillo, el tigrillo lanudo. El arte de gobernar es un juego de ajedrez político, incomprensible para muchos y más en un país tan desbaratado como Colombia, donde hasta la movida de un peón se le juzga con moral puritana y exagerada vehemencia. El presidente Petro sigue demostrando ser un hábil y diestro jugador de ajedrez político. Es un imperturbable animal politicón. Sus jugadas a lo Fischer, el estadounidense aquel que quitó la hegemonía ajedrecística a los soviéticos, ha desatado las más humanas emociones, desde gritos desgarradores hasta decepciones lacrimosas. Ha suscitado también escenas de divisiones y de divisionismo en las huestes progresistas y, como siempre, burdas interpretaciones por parte de la oposición. Basta recordar el episodio aquel en el que Petro denunció por el carrusel de la contratación a Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá y miembro de su propio partido, el Polo Democrático, un partido que también tenía corruptos en sus filas. Nombramiento del derechista José Félix Laforí como miembro negociador en la Comisión de Paz. Su apoyo a Roy Barreras para ser presidente del Senado. Poner a León Freddy Muñoz como embajador en Nicaragua, protegiéndolo de un falso positivo. El apoyo a Gregorio El Hach, el secretario del Senado, para procurador, con el fin de que no quedara el candidato de Vargas Lleras. Apoyar al magistrado liberal Polo para la Corte Constitucional, para que no quedara una conservadora que pretendía retroceder el garantismo de la Constitución del año 91. Nombrar a Mauricio Liscano como ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Nombrar a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior. Sostener a Laura Sarabia como alta funcionaria. Nombrar gestores de paz a guerrilleros y paramilitares. Todas estas fueron jugadas maestras con la intencionalidad política, pensando en la integridad del proyecto, no tanto en su imagen personal. Mover a Armando Benedetti a diferentes frentes de actividad ha sido otra estrategia del juego contra el aparataje político del establecimiento. Bogotá, Caracas, Roma han sido sus destinos para cumplir misiones que encajaban en sus saberes o para conservar lo útil al proyecto político progresista. Ahora, este jugador, Gustavo Petro, trae de nuevo a Benedetti a Bogotá. ¿A qué? Esa debe ser la pregunta antes de dejarnos llevar nuevamente por las emociones y las posturas moralistas, descalificadoras. ¿De qué nos sirvió leer los libros El Príncipe de Maquiavelo, Calila y Dimna, inclusive El Quijote de la Mancha? Armando Benedetti es un personajillo digno de la pluma de Shakespeare, o mejor, es un personajote al que se debe diseccionar y comprender desde la racionalidad política. De personajotes semejantes a él, guardando las proporciones, está llena la historia. Joseph Fouché, político francés que se sostenía en gobiernos distintos, cambiando de opinión y defendiendo causas. Grigori Rasputin, un asesor del régimen zarista en Rusia, y otros que permanecieron en la sombra. No obstante, Benedetti suma otros ingredientes que expresan o reflejan un segmento de la población colombiana, la misma que lo critica. Es adicto a las drogas, apetece el licor, es machista, arribista, grosero, arrogante, cobra por los favores, tiene excesivo amor propio. Pero este ser tan imperfecto como muchos que se creen perfectos e impolutos, tiene en su haber que desde el Congreso de la República entre el 2018 y 2022
empezó a trabajar para que Gustavo Petro fuera presidente. Le hizo campaña política y mediática. Su apoyo fue efectivo, contundente, fundamental. Más efectivo que muchos simpatizantes del pacto histórico. Mejor dicho, Benedetti le dio alas a la candidatura del presidente. Influyó para que la imagen de Petro creciera en el imaginario colectivo de las personas. Lo verdaderamente relevante es preguntarnos para qué Petro lo trajo de nuevo a Palacio. Este es el juego ajedrecístico que nos corresponde analizar. Colombia sigue siendo un país desbaratado con el Estado en poder de la ultraderecha. No lo podemos negar. Esta ultraderecha corrupta y violenta, con los terratenientes firmes en la tenencia de la tierra, con el gran empresariado chupándose los impuestos y las gabelas estatales, con universidades públicas desfinanciadas, con cientos de municipios sin agua potable, con los grupos criminales disputando el control de los negocios de coca, petróleo, minería, ganadería y madera ilegales. Los demócratas y progresistas no hemos ganado todavía nada aún. Solo tenemos un presidente audaz, buen jugador de ajedrez político, y este presidente apenas juega con peones, no tiene ni siquiera alfiles, ni caballo ni torres, ni siquiera la reina o la dama, la principal pieza del tablero. Estas fichas están en poder del establecimiento plutócrata y gasteril que carcome los recursos de todos. El presidente no tiene las iglesias, aquellas que tienen la orden de seguir votando por el que diga Uribe. El presidente no tiene las mayorías en el Congreso. No puede cabalgar diligentemente con las reformas necesarias, tampoco tiene las altas cortes, no tiene organismos de vigilancia y control que impartan la tan esquiva justicia, no tiene ni siquiera la reina, que sobre todas las cosas es el poder económico. Nuestro presidente está solo, su equipo no da la medida, se salvan algunos pocos funcionarios. Hay muchos activistas y contratistas políticos de izquierda que se mueven por sus intereses particulares y que no se apropian del proyecto colectivo que busca transformar la estructura clientelar, excluyente y corrupta del Estado. Petro es mucho presidente para este país tardío en valorar la oportunidad histórica que abrió su mandato. Nada tenemos. Siguen gobernando los clanes políticos. Ni siquiera tenemos un partido único que coja ya las banderas para retener la presidencia y en especial para conseguir mayorías en el Congreso. Las principales fichas ajedrecísticas se están jugando a favor de la ultraderecha, que ella sí está aceitando con todos los lubricantes la maquinaria corrupta para pretender recuperar el control que perdieron en el año 2022. La principal consigna vociferada en las marchas de oposición es ni una sola reforma del guerrillero Petro. Esa es su única propuesta en las reuniones de la gente de bien ala. Inclusive, no descartan desvivir al presidente. En Antioquia, el gobernador uribista está abriendo puertas para establecer un impuesto cargado a los costosos e impagables servicios públicos para construir una cárcel, financiar convivires que repriman y maten pobres que protestan. Y estamos preocupados porque el peón del proyecto político dice que es moralmente inaceptable. No se quieren sentar con él a la mesa. Benedetti es un guasón, un tomapelo, un comediante, pero también es un político curtido, un zorro de muchas batallas que conoce toda la fauna política,
esa cueva de transacciones que llaman Congreso. El presidente Petro trae al campeón de las intrigas, el rey de copas de las tramoyas, de los acuerdos y concesiones, para lidiar con los parlamentarios reacios a los cambios y a las reformas sociales, para implementar los acuerdos de paz, para conseguir lo que no quiere hacer el ministro del Interior. El mismo que dentro del gobierno se hace campaña para aspirar a la presidencia. Petro es el centro de una leonera, pero siempre como domador sin látigo. Es que la política es el arte de intrigar, el arte de convencer con astucia, el arte de llegar a puntos medios. Para esto trae a Benedetti. Un presidente solo no puede avanzar en la transformación de este país sin el concurso de muchos apoyos. Requiere bastones, cuadros avesados retóricos, peones de gran imaginación y maniobra, los peones de calle, los de las movilizaciones. Los peones de las movilizaciones multitudinarias son los que han sostenido al gobierno del cambio. También los peones ponentes de reformas y votantes en el legislativo, los peones obreros y agrícolas, los estudiantes y los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las negritudes, los profesionales. Para la ultraderecha todo es válido a la hora de avanzar a la reconquista de los puestos públicos y del poder. Si hay que sobornar, si hay que comprar, si hay que prevaricar, si hay que amenazar, si hay que desvivir, pues lo hacen sin vacilación. Esto no quiere decir que la izquierda o el progresismo tenga que actuar de igual manera. No podemos actuar de igual manera para lograr esos propósitos políticos. Se trata de que actuemos audaz y astutamente, sin cruzar las líneas rojas que lo pueden hacerlo deslegitimar, que deslegitiman el proyecto político. No se debe perder de vista que lo fundamental consiste en avanzar con eficacia en las líneas programáticas, no distraerse de las líneas de trabajo organizativo, trabajo pedagógico, lucha político-cultural, permanente, mantener una discusión sin tregua sobre las estrategias para consolidar el proyecto. Todo por el poder político, popular y democrático. Nada para el chisme, la trivialidad, la moralina, el desgaste de energías.